Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Hoy abrimos este tiempo para adorarte, Espíritu de Dios. Eres todo lo que queremos, todo lo que anhelamos. Eres tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, bendito, 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 bendito eres tú. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Espíritu Santo. Hacemos este rompimiento a través de la adoración, a través de la exaltación a tu nombre, a través de la honra a tu nombre, Espíritu Santo. Bendito, bendito, bendito. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Empieza a adorar al Señor. Hay un movimiento a través de la oración. Oh, Espíritu Santo, gracias. Bendito. Tú traes este rompimiento, te adoramos. Oh, aleluya.
Oh Dios Santo, bendito eres. Bendito eres, Espíritu Santo. Oro por cada corazón esta tarde, por cada vida esta tarde, Espíritu Santo. Que haya victoria en tu nombre, en cada familia, en cada casa, en cada ministerio, Espíritu Santo. Que tú estás prosperando, bendiciendo de otra manera. Oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Aleluya. ¿Por qué no lo adoras? Vamos a traer su gloria a nuestras vidas. Él es el éxito de todo lo que hacemos. Hoy te construimos una casa, cimientos a tu nombre, a través de la adoración, de la oración, Señor. Deja que su presencia fluya en tu vida de manera sobrenatural. Que su presencia se haga tan real en tu persona. Que se haga tan real en ti. Que hoy un milagro grandioso se manifieste en tu favor. La respuesta viene a tu vida. Siempre aparta para Dios lo mejor de tus fuerzas. Siempre aparta para Dios lo mejor. Nunca debemos de sentirnos demasiado cansados para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Nunca debemos de sentir que no podemos, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias en esta preciosa tarde. Hazlo una vez más en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Que nunca permitamos ser interrumpidos, ni siquiera por nosotros mismos. Que cada día sea importante. Siempre eres lo más importante en nuestras vidas. Pero cantas este canto conmigo. Ya no, Dios. Puedo sentir su gloria. Puedo sentir su presencia. Sé que has vencido ya. Has hallado Dios. En ti confiaré. Es así que tú eres fiel. Recuerda su fidelidad. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Para Bacasita.
se cumplirá. Mi corazón te alabará. Mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón lava. Echa tus manos y dile: como eres fiel, caminaré, estaré, siempre has sido fiel, confiaré, promesas siguen bien, tú eres fiel, confiado andaré, manos estaré, siempre has sido fiel, siempre has sido fiel, siempre, siempre has sido fiel, Señor. Hoy estamos delante de ti, dándote gracias por tu fidelidad, porque tú eres el que nos ha sostenido todo este tiempo. Tú eres el que nos has dado vida todo este tiempo. Tú eres el que nos has dado todo lo que necesitamos todo este tiempo. Oh, gracias, gracias, gracias. En ti, das otra vez, abriste en el desierto. Yo creo en ti. Tú montañas, creo en ti. Das otra vez en el desierto. Yo creo en ti, que lo harás otra vez. Montañas, creo en ti. Abriste mar en el desierto. Otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que vienen cosas grandes. Para aquellos que somos fieles a ti, cosas grandes. Grandes, aún más allá de nuestra comprensión. Promesa ha sido que tú eres fiel. Confiado andaré. Tú eres fiel. Confiaré. Es así que tú eres fiel. Confiado andaré. No estaré. Tú siempre has sido fiel. Gracias, Jesús. Bendecimos este tiempo de reunión. Bendecimos este tiempo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por lo que vas a hacer esta tarde. Y gracias, Señor, por la programación de esta tarde, que tú eres el que está en control de esta reunión. Estamos sujetos a tu palabra, cautivos y obedientes a tu voz en nuestras vidas, porque estamos agradecidos contigo
y estamos a la expectativa de todas las cosas que harás en estas temporadas, en estos tiempos de bendición, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bueno, les aviso, para la siguiente reunión vamos a subir el horario de aquí de Aguascalientes, sería a las 6 de la tarde, sería a las 5 de la tarde de Juárez, Albuquerque, para más comodidad, porque sé que cambió el horario. Entonces, sería a las 6 de aquí, en la próxima reunión, y 5 de la tarde de Juárez y Albuquerque. ¿Amén? Entonces, yo sé que a algunos se les complica un poquito, pero hoy estamos aquí, ¿verdad? En esta última reunión, en este horario, y luego lo vamos a cambiar en la próxima reunión para mayor comodidad, en el nombre de Jesús. Y bueno, yo sé que día con día todos nosotros recibimos testimonios de milagros, de sanidades. Ayer recibimos el milagro del testimonio de un milagro en la vida de una persona que tenía un tumor. Al momento que se oró por ella, tronó, así básicamente dice ella, que sintió que tronó, se revisó y había desaparecido el tumor en su cuerpo. Y gloria a Dios porque Dios está haciendo milagros creativos, milagros en los que no solo está sanando, sino que físicamente se está escuchando el ruido de la sanidad en el cuerpo de la gente. Y le damos gloria al Señor. También, no sé si les había compartido que habíamos orado por una persona que le habían cortado un dedo, y si tú le veías el pie tenía un hueco. Cuando se oró por ella pasaron 1, 2 o 3 días y le empezó a salir como una puntita en el dedo, o sea, el hueco se le quitó y le salió una puntita, como si Dios le estuviera formando el dedo. Es otro milagro, también otro milagro creativo, y tenemos que prepararnos para milagros creativos que probablemente nunca hemos visto, cosas que van a suceder y que están sucediendo, y hay que estar a la expectativa, abiertos a lo que Dios está haciendo. Y así como Dios crea milagros, así como Dios crea sanidades que a lo mejor en algún momento algunos de nosotros no hemos visto, pero que ahora Dios los está haciendo, los está produciendo, los está haciendo. Yo creo que vienen tiempos donde gente que no tiene órganos, me tocó ver una ocasión un jovencito que no tenía cerebro, oramos por él y le apareció como el tamaño de un frijol. Días después el cerebro se le empezó a formar. Y debemos de creer que Dios tiene el poder de formar las malformaciones en el cuerpo físico. Y todo esto es una señal de Dios para nuestras vidas, porque la naturaleza de Dios es formar, la naturaleza de Dios es crear, la naturaleza de Dios es crear algo que no existe en ese momento, pero que si se tiene la fe para que eso suceda, Dios hará que suceda. Y bueno, todo esto nos da una señal clara de que entre más cerca estamos de Dios, más expuestos estamos a todo este tipo de milagros. Estamos expuestos a la abundancia, estamos expuestos a la bendición, estamos expuestos a todo lo bueno que la gloria de Dios puede producir. Entonces, si nosotros lo leemos en la Biblia y lo vamos a reflejar con la historia de David y Salomón. David quería hacer un templo para Dios, mas Dios no se lo permitió porque él era un guerrero y había derramado demasiada sangre. Y el lugar que él quería construirle a Dios era un lugar santo. Entonces, cuando en nuestro corazón está el deseo de hacer algo para Dios y tenemos en nuestras manos el poder para hacerlo, debemos de hacerlo, porque eso viene del corazón de Dios. Todo lo que llega a nuestras manos y tenemos la habilidad para administrarlo en la obra del Señor, tenemos que hacerlo
porque de esa manera permitiremos que su gloria, ¿verdad?, abunde más y más, no solo por lo que estamos experimentando nosotros, sino lo que otros verán. Para aquellos que no creen, Dios se manifestará físicamente a través de un templo, a través de un lugar, una casa que le hemos construido al Señor en nuestra propia vida. Nuestro cuerpo es una casa. Nuestra vida representa una casa del Señor. Y todo lo que la Biblia habla de casa, habla de una intimidad con Dios, habla de una evolución que nosotros debemos de tener al mejorar nuestros tiempos de intimidad con Él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. El vivir en un asunto de casa con Dios nos está hablando de una intimidad personal con Él, una intimidad profunda con Él. El día de hoy vamos a hablar de cimientos de un ministerio. Debemos comprender que el primer cimiento lo establecemos nosotros mismos. Un cimiento de oración, un cimiento de ayuno, un cimiento de lectura de la palabra, un cimiento donde yo aparto el mejor tiempo para Dios. Como el mismo cimiento que tú y yo estamos estableciendo al estar en esta reunión. Todos tenemos cosas que hacer, pero este momento define el cómo vamos en serio con Dios. Cuando Salomón empezó a construir el templo, él le puso columnas al templo y nos habla de dos columnas que el rey Salomón, ¿verdad?, puso en ese templo, porque ese templo duró aproximadamente 20 años en su construcción. O sea, 20 años, imagínate. Yo pudiera haber pensado que el templo que Salomón construyó se iba a construir en poco tiempo, pero no, duró 20 años su construcción. Por eso cuando Jesús les dijo a los fariseos y los escribas, derriben este templo, o sea, el templo de Salomón, y en 3 días lo levanto. Jesús no estaba hablando del templo que Salomón había construido, porque Salomón tardó 20 años en construirlo. Por eso los fariseos se molestaron, porque ellos no entendieron que Jesús estaba hablando de su resurrección. Él estaba hablando de que su cuerpo era un templo. Y Jesús les estaba diciendo en forma literal, maten este cuerpo y en 3 días resucitará. Pero ellos no estaban entendiendo ese concepto. Ellos estaban entendiendo el templo de Salomón. Ahora, nuestro cuerpo, así como Jesús dijo que su cuerpo resucitaría en 3 días, nuestro cuerpo es un templo. Pablo lo mencionó como el templo del Espíritu Santo. Todos estos años, nosotros podemos tardar 1 año, 2 años, haciendo los cimientos de nuestro templo físico. Pero pasan los años y nos damos cuenta que nuestro templo puede carecer de cimientos. Cimientos en muchas áreas. Yo nunca pensé que vivir como cristiano tenía que ver con muchas cosas, que tenía que ver con tratos de Dios a mi vida. Tratos de Dios, de cosas que yo ya me había olvidado y que ahora Dios estaba despertando todo eso en mi vida para mostrarme que en realidad yo tenía un largo camino que recorrer en él. 20 años de construcción de un templo. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 3, si es el capítulo 3, versículo 17, dice, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda Boaz. Yo usualmente leía este versículo y decía, bueno, pues le llamó, le dio un nombre a las columnas. Las columnas tienen un propósito en el cimiento de algo, ¿sí? Yo en mi vida, yo tengo que tener columnas
que me sostienen a mí. Una de las columnas debe de ser la oración. Otra de las columnas debe de ser el ayuno. Otra de las columnas que me tienen que sostener es la intercesión. Otra de las columnas que me debe de sostener a mí es la búsqueda continua de la palabra de Dios y la aplicación correcta a mi vida, porque esas son columnas que me permiten a mí no desviarme del propósito de Dios. Ahora, yo busqué el significado de Jaquín y el significado de Boaz en otra traducción de la Biblia. Dice, el mismo versículo dice, luego colocó las columnas a la entrada del edificio, una a la derecha y otra a la izquierda. A la derecha, que es la Jaquín, la llamó firmeza. O sea, Jaquín significa firmeza. Y a la de la izquierda la llamó fuerza. La de la izquierda, que es Boaz, significa fuerza. Significa que estas dos columnas tenían un significado, y si lo podemos definir de manera singular, bíblica o profética, esas columnas nos representan a nosotros. Físicamente, personalmente, venga lo que venga, yo tengo que mantenerme firme. Pase lo que pase, yo tengo que mantener mi fuerza espiritual para no permitir que nada me desvíe del plan de Dios. Y conforme vamos creciendo en la obra del Señor, debemos comprender que yo tengo que estar rodeado de personas que son firmes y que tienen fuerza, ¿sí? Dios nunca nos muestra que nos íbamos a rodear de personas perfectas. Dios nunca nos dice eso. Sin embargo, nos podemos rodear de gente imperfecta que tienen fuerza y que tienen firmeza. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Él no buscó gente perfecta. Él encontró pescadores del vulgo, gente grosera que no tenía letra ni estudio. Uno de ellos era Pedro. Entre ellos estaban los demás, ¿verdad? Los demás discípulos de Jesús eran pescadores, personas grotescas, pero con mucha fuerza física. Pero ¿por qué Jesús escogió a estos hombres para caminar con él y confiarles la obra del ministerio? Porque esto nos enseña una naturaleza de Dios, nos enseña que cuando Dios nos escoge, no nos está buscando porque somos buenos para hacer algo, porque Pedro era bueno para pescar peces. Imagínate la fuerza que utilizó para sacar esa red llena de peces. Era un hombre que tenía mucha fuerza en sus brazos, ¿sí? Pero debemos entender que con los años ellos se dieron cuenta que esto no estaba en conjunto con lo que ellos sabían, sino que era parte de lo que Dios iba a hacer en sus vidas, porque necesitaban condición física para caminar todas las horas que Jesús iba a estar predicando, porque la Biblia dice que Jesús predicaba de sol a sol, como le hemos dicho anteriormente. Él caminaba y predicaba, caminaba y predicaba, caminaba y predicaba. Y cuando nos dice que predicaba de sol a sol, nos está diciendo que básicamente desgastaban todas sus fuerzas en llevar el mensaje a otra comunidad. Cuando me toca ir a predicar a un lugar o a una comunidad donde puedo agarrar un cierto transporte, hasta eso cansa. Ahora, imagínate en aquellos tiempos, lo único que había de transporte eran caballos, burros y carretas, ¿verdad? Entonces era sumamente cansado. Las carretas no tenían asientos cómodos. Cuando tú duras mucho tiempo montando un caballo, ¿verdad? Eso lastima tu ingle, lastima tus piernas. Entonces, imagínate, ¿verdad? Transportarte a pie
sin un calzado adecuado, sino que con guaraches. Inclusive había personas que se transportaban descalzos, ¿verdad? Porque no tenían el recurso para comprarse un calzado digno. Y eran personas que estaban realmente capacitadas para este tipo de trabajo. Hace varios años atrás me tocó correr en un maratón, y mientras yo corría en ese maratón, ya como unos 20 minutos antes de llegar a la meta, me tocó ver un hombre que recorrió 40 kilómetros corriendo ese maratón descalzo, en piso, en pleno verano. Yo decía, ¿cómo es posible que un ser humano pueda correr descalzo 40 kilómetros? Era impactante, ¿verdad? Es impactante cómo un cuerpo humano puede tolerar ciertas fricciones. Si tú lo entrenas, el cuerpo tiene la capacidad de darte un rendimiento que tú ni siquiera te imaginas. Pero debemos entender aquí una cosa muy importante, que estas columnas tenían un significado en el Antiguo Testamento, pero hoy en día estas columnas representan la firmeza y la fuerza que yo tengo que tener. Es por así decirlo, si yo llego a la iglesia y comienzo a servir, yo tengo que tener la idea y la capacidad de ser una columna firme al lado de mi pastor. O tengo que tener una fuerza para ayudarle a impulsar la obra que Dios le hará encomendada en sus manos. Así es que no se trata solamente de decir aquí estoy para ti. Se trata de que todos los que estamos involucrados en un ministerio, en el cimiento de un ministerio, podamos convertirnos en columnas. Columnas que puedan sostener el edificio, el techo, ¿verdad? Los cimientos, cuando vengan problemas. Cuando viene un problema en el ministerio, es importante comprender que nosotros podemos hacer que ese ministerio no se desborde. ¿Cómo? Convirtiéndonos en columnas. ¿Cómo me convierto en una columna en un ministerio? Aprendiendo, aplicando y enseñando. Aprendiendo, aplicando y enseñando. Todos los que vienen detrás de nosotros vienen sin la capacidad y sin el entendimiento. Cuando nosotros somos columnas en el reino de Dios y empiezan a llegar personas por primera vez a la iglesia, debemos entender que yo como columna tengo la capacidad de enseñar a esa persona a sostenerse y mantenerse fiel en el comunicado y en el llamado del Señor. En el tiempo que yo empecé a pastorear, ¿verdad? Una de las cosas que el Señor me dijo las primeras semanas cuando empezamos la iglesia acá en el sur de México, Dios me dijo esto, me dice, es muy fácil que yo te dé una iglesia grande. Dice, pero la iglesia no es el edificio. La iglesia es las columnas que pueden sostener ese ministerio que tú estás construyendo. Pues yo me acuerdo que en esos años comencé a capacitar a la gente en cursos de líderes, le llamé escuela de líderes. Pero esa escuela de líderes era simplemente, el objetivo más principal de esa escuela de líderes es preparar columnas para que cuando se avecinara un terremoto o se avecinara un asunto que tenía que ver con un desbordamiento ministerial, esas columnas pudieran sostener el ministerio y pudieran mantenerlo vivo. Entonces, yo me di la tarea de empezar a capacitar personas. Algunas aguantaron, otras no aguantaron, pero las que aguantaron se convirtieron en columnas del ministerio. Entonces, debemos entender que nosotros debemos tener la total comprensión de lo que es una columna y que yo puedo convertirme en una columna. Yo me puedo convertir
No solo la persona que lleva el gafete de servidor o de líder o de pastor o de lo que sea. Yo me puedo convertir en una columna en el ministerio en el cual yo estoy sirviendo a Dios. Una columna que sostiene para cuando otros empiezan a entrar. Yo me imagino que cuando entraba la gente al templo de Salomón, lo primero que veían eran las columnas de la derecha y de la izquierda. Fuerza y firmeza. ¿Por qué? Porque la columna iba a sostener el templo durante todas esas décadas. Fue en el año 70 aproximadamente cuando llegó el general Tito y que ordenó que el templo de Salomón fuera derribado. Pero fue derribado por la orden de un general extranjero que iba en pos de la conquista de Jerusalén. Entendemos que cuando hay una conquista de esa magnitud, las columnas, ¿verdad?, se derriban físicamente, ¿verdad? Pero aquí no nos está hablando de una conquista que puede haber en contra de mi persona. Cuando el pueblo judío ordenó que Jesús fuera asesinado, porque según ellos Jesús no guardaba el día de reposo, ¿sí? Y lo mandaron a la cruz, y al tercer día se levantó con la misma visión y con la misma capacidad, inclusive con mayor fortaleza, porque ahora él estaba manifestando una esencia espiritual. Jesús no se resucitó y dijo, ya no voy a caminar por ese trayecto, porque ese trayecto me llevó a la muerte. Jesús mantuvo su objetivo porque Jesús siempre se mantuvo con la mirada hacia el objetivo eterno, que era que él había sido enviado como una columna a la tierra, una fuerza y una firmeza. Las personas que vienen detrás de nosotros tienen que mirar que nosotros somos firmes y fuertes. Tienen que mirar que a pesar de que nos pasa y nos sucede lo que nos sucede, nunca nos desviamos, nunca nos desbordamos y nunca nos desanimamos. Muchas personas se desaniman y terminan tirando la toalla. ¿Por qué? Porque nunca fueron una columna firme, nunca fueron una columna de fuerza. Significa que a este templo van a pasar muchas cosas que probablemente otros no tengan la capacidad para sostenerse en asuntos como los que Dios nos ha dado la fuerza y la firmeza para sostenernos. Así es que nosotros somos el templo, como el templo de Salomón. Somos como el templo que dice la Biblia, el templo del Espíritu Santo, el cual, ¿verdad?, vendrán cosas que probablemente quieran derrumbar ese templo, pero yo me tengo que mantener firme y fuerte en todo mi trayecto como cristiano y en mi trayecto ministerial. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo tengo que mantenerme firme, porque siempre tengo que estar mirando el objetivo principal. No sirvo a los hombres, sino sirvo a Dios. Pero muchos terminan confundiendo eso. Pues como sirvo a los hombres, yo pensaba que este hermano era perfecto y ahora veo que no es tan perfecto, pues ya voy a buscar otro lugar donde yo me sienta mejor. Y no es así. Yo tengo que mantenerme firme en el lugar, porque así Dios lo quiere en mí. ¿Ok? Aprende a ser firme en tus decisiones delante del Señor. Es la primera cosa que tenemos que entender. Firmes en nuestras decisiones. Si nosotros hemos decidido mantenernos en el resto de nuestra vida caminando con el Señor, eso significa que vamos a ser firmes con el Señor toda nuestra vida, pase lo que pase. Porque cuando vengan las pruebas y yo no decaí, y yo no me desanimé,
Eso representará mucho ante los ojos del Señor. Recuerda, ya lo hemos dicho, Dios busca firmeza y fuerza en nosotros. No busca solamente declaraciones de que Dios te voy a seguir toda mi vida y luego viene un problema, una tribulación y aviento la toalla. Dios no quiere que aventemos la toalla. Quiere que sigamos adelante. Haz tu trabajo para Dios con todas tus fuerzas. Esa es otra cosa que tenemos que entender, ¿verdad? A veces nos enlistamos en la obra del Señor y tenemos el concepto de que todo se tiene que dar y obviamente no me tengo que impacientar, el tiempo del Señor vendrá, pero hay una cosa que yo tengo que entender. El dar todas mis fuerzas no significa que solamente voy a ir a la iglesia, me voy a sentar y voy a escuchar un buen sermón. Significa que yo tengo que aprender a levantar la mano, ponerme de pie y decir, aquí estoy para lo que se necesite. Inclusive, mis fuerzas tienen que demostrar que yo puedo estar presente cualquier día de la semana para lo que Dios quiere que yo haga, cualquier día de la semana. Entonces, así es como se forman los grandes templos del Señor. Y no estoy hablando de un templo construido por manos humanas. Estoy hablando de un templo humano que decide honrar a Dios con su vida y decide entregarle a Dios todas sus fuerzas. Por eso el primer mandamiento dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Significa que hay momentos en los que Dios va a pedir que yo dé mis fuerzas, ¿verdad? Cuando he ido a predicar a campañas evangelísticas, muchas de las veces me ha tocado ver que hacen mucho trabajo para lograr el proyecto evangelístico que van a hacer. A veces los ves que están acomodando los sonidos, están acomodando el escenario y las personas de la misma iglesia están involucradas en hacer, acomodar el proyecto que tienen para alcanzar almas. Me ha tocado ver personas que duran horas haciendo un proyecto evangelístico, inclusive días programando y depositando todas sus fuerzas para que ese proyecto salga bien. Entonces debemos entender que el que nosotros dediquemos nuestras fuerzas a Dios no es algo que nomás ciertas personas lo tienen que hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar nuestras fuerzas por completo. Inclusive, si el Señor nos dice que hagamos algo que tiene que ver con las fuerzas, que no cuento con ellas en ese momento, yo tengo que tener la fuerza de mi fe para lograrlo. Porque no nomás se trata de orar, a veces tengo que tomar acción. Por eso la Biblia dice, la fe sin obras es muerta. ¿Qué son las obras? Es la fuerza acompañada de mi fe. ¿Amén? Así es que si Dios te llama a hacer algo y Dios te está diciendo que lo hagas, pero no te está diciendo cómo lo hagas, tienes que entender que ese cómo significa que vas a tener que depositar todas tus fuerzas para lograr hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. Y a veces tus fuerzas, ¿verdad?, están básicamente invertidas en lo que has ahorrado, porque Dios te está diciendo, utiliza todas tus fuerzas para hacer lo que yo quiero que suceda. Entonces vamos a tener que sacar lo que tenemos guardado de nuestro esfuerzo para invertirlo en el reino de Dios. No sé si me estoy explicando. Las fuerzas no significa simplemente que voy a hacer un trabajo, sino que voy a aprender a darle a Dios todo lo que está detrás de mi trabajo. No sé si me estoy explicando. Cuando Salomón duró 20 años construyendo el templo, yo creo que Salomón tuvo que aprender a no desesperarse, porque tenía las riquezas para hacerlo. Tenía el oro, tenía la plata para lograr ese cometido.
sentido, pero duró 20 años construyendo esto. A veces pensamos que servir al Señor tiene que ver simplemente con que solamente quiero hacerlo. Como no haya otro que lo quiera hacer, ya lo estoy haciendo, yo ya necesito ver rápidamente lo que Dios quiere hacer. Pero las cosas no funcionan así. Qué fácil sería que simplemente invirtiéramos y se acabó. Tenemos que aprender a diseñar proyectos que van a cansarnos a la larga, pero que en ese cansancio yo me voy a dar cuenta que invertí todas mis fuerzas y toda mi fe para que sucediera lo que Dios quería que sucediera. Así es que todas nuestras fuerzas también representan lo mucho que yo estoy dispuesto a invertir. Todas mis inversiones de tiempo, toda mi capacidad, toda mi inteligencia, mi carrera, todo lo que yo sé hacer se vuelve en una fuerza para que lo que Dios me ha entregado se convierta en algo grande. Porque eso nos lleva a la excelencia también, nos lleva a la diligencia y no a la negligencia. La diligencia es aquello que yo aprendo a hacer como a Dios le gusta. Yo tengo que aprender a ser diligente en mi manera de vestirme. Yo tengo que aprender a ser diligente en mi manera de enseñar. Yo tengo que aprender a ser diligente en mi manera de predicar. Yo tengo que aprender a ser diligente en mi manera de dirigir una obra que Dios puso en mis manos. Porque al inicio Dios nos pone obras en nuestras manos y nos prueba a ver si tenemos la capacidad de hacer que esa obra evolucione y se sostenga. Dios te la da en las manos, como cuando vas y te compras un terreno. Tú vas y te compras el terreno, lo miras y tú comienzas a diseñar un plano arquitectónico en el que vas a construir una casa. Entonces tú sabes que vas a tener que invertir muchas fuerzas, vas a tener que invertir mucho dinero para que ese terreno ya no sea un terreno vacío, sino que haya una casa por encima de él. Y es lo mismo que sucede cuando Dios nos da algo. Dios nos lo pone en nuestras manos y nos dice, esto es lo que te doy, conviértelo en algo. Haz que se convierta en algo que pueda cobrar vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que emplear todos nuestros recursos, toda nuestra inteligencia para mirar que esta obra, este ministerio, se va a sostener en el plan divino del Señor. Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Lo que nosotros construimos en vida, lo que construimos en la vida de las personas y por consiguiente lo que las personas construyen en la visión que Dios ha puesto en nuestras manos, por así decirlo. Cuando una persona se pone a la disposición de la visión o el ministerio que Dios me ha entregado en las manos, se convierte en una columna en el ministerio. Y yo puedo confiarle a esa persona muchas cosas. Yo puedo confiarle a esa persona de cómo me gusta hacer las cosas, porque ese es un cimiento. Que yo le pueda confiar a alguien hace que esa persona se convierta en un brazo derecho, ¿verdad? En un brazo izquierdo, se convierta en una persona que tiene la capacidad en la que yo puedo depositar toda mi confianza. Ahora vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Leímos el capítulo 3, verso 17. Ahora vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 13. Y sí lo vamos a buscar en nuestra Biblia, porque vamos a estar estudiando la construcción de este templo y cómo es que sucedió, cómo es que pasó que este templo
se convirtió en algo admirado por muchos. El templo de Salomón sigue siendo hoy día, hasta la fecha, uno de los mejores templos construidos, con la mejor arquitectura, el mejor diseño. ¿Por qué tenía la mejor arquitectura y el mejor diseño? Porque Salomón invirtió todo de sí, 20 años de su vida. Yo creo que en este tiempo él aprendió a no desesperarse y aprendió a esperar en Dios. Porque Dios también me enseñó que tenía que venir gente que tenía que estar dispuesta a invertir en lo que él había puesto en su corazón. La Biblia nos dice que Dios envió a la reina de Saba, a una mujer que fue simplemente a escuchar la sabiduría de Salomón. Y cuando escuchó su sabiduría, dice que le dejó riquezas en sus manos. Significa que el templo que yo construyo personalmente debe ser un templo de sabiduría, un templo de diligencia sabia, en la que yo me voy a capacitar mental, espiritualmente, para convertirme en una columna para otros. Versículo 13, que la Biblia dice que muchos iban simplemente a escuchar su sabiduría. ¿Y qué fue lo que le trajo riqueza a Salomón? ¿El oro? ¿La plata? No. Lo que le trajo riqueza fue su sabiduría. Lo que te da riqueza en el reino de Dios es la sabiduría que tú adquieres en tu caminar con el Señor. Por eso es importante que yo me llene de sabiduría y crezca con sabiduría que viene a través de la revelación que solamente es adquirida por el Espíritu Santo. Que dice la palabra que Él es espíritu de sabiduría. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a uno para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Hey, aquí está hablando de una cosa muy importante. Este grupo de música que estaba diseñado para cantar en el templo, que todavía no estaba construido al 100%, era un grupo de alabanza que había dejado el rey David. David había comprado todos estos instrumentos, címbalos, trompetas, había puesto los instrumentos ahí para que la gente se capacitara y aprendiera a tocarlos y decidieran en su corazón alabar y cantar al Señor. Ahora debemos entender una cosa muy importante acerca de la música espiritual. Amén. Yo debo de enseñar a mis hijos y a mis generaciones a formar parte de la música del cielo. Mira, es una de las cosas que tenemos que entender en cuanto a la construcción de cimientos y firmeza. Tarde que temprano nuestro templo se debe de llenar de música celestial, adoración a Dios, adoración que glorifica al Señor y que le exalta en gran manera. David dejó los instrumentos ahí. Salomón los tomó y los puso en un lugar aparte porque quería que todo lo que su padre había heredado, la gente la siguiera heredando a sus hijos. Ahora, ¿quién era David en relación a la música? David tocaba el arpa. Era un hombre ungido al adorar. La Biblia nos dice que él cantaba mientras cuidaba las ovejas de su padre cuando era un jovencito. Cuando él mató a Goliat, fue traído ante el rey Saúl para tocarle el arpa. Mientras tocaba, el espíritu que venía a la vida de Saúl salía del cuerpo de Saúl. ¿Por qué? Por la alabanza y la adoración que tocaba con sus manos.
Es una de las cosas que siempre he tratado de enseñar, ¿verdad? Que tenemos que tener música en la iglesia. Una de las cosas que he hecho, ¿verdad? Cuando plantamos la primera vez la iglesia aquí en Aguascalientes, en el año 2003, me acuerdo que compré todos los instrumentos, los compré y uno de los deseos de mi corazón era que los jóvenes se capacitaran para cantar en alabanza, para adorar. Ahí intenté hacerlo con mis fuerzas, pero después descubrí que era muy complicado tratar de hacerlo siendo pastor, era muy complicado. Así es que pasaron los años y decidí soltarlo. Esta siguiente vez que volvimos a reiniciar el ministerio, en el año 2014, volví una vez más con los instrumentos, otra vez. Volvimos a llenarnos de instrumentos, de batería, saxofón, guitarra, bajo. Bueno, el Señor habló a mi corazón y me dijo, tienes que hacer algo para que la alabanza en la iglesia evolucione en el futuro. Y bueno, pues empiezas a dar un empujón, pero sabes que el empujón a veces lo tienen que dar otras personas también. Y ahorita una de las cosas que en nuestro sueño es tener un grupo de alabanza en la iglesia. Queremos tener un grupo de alabanza en la congregación. Y es una de las cosas que mi esposa y yo estamos haciendo al estar enviando a nuestros hijos a clases de música. Ya tienen aproximadamente un año aprendiendo a tocar teclado, a cantar. Y bueno, ahí la llevan, a veces los voy y los reviso a ver cómo están tocando, están cantando. Y bueno, ahí la llevan, ¿verdad? Ahí la llevan. Y lo que te quiero decir es que cuando nosotros construimos un templo para el Señor, nuestra vida y nuestros cimientos se tienen que llenar de música, de adoración, y tenemos que estar rodeados de personas que están dispuestas a invertir en la música del cielo aquí en la tierra. Ahora, David, escúchame bien, David tenía un grupo de alabanza que tocaba las 24 horas del día. ¿Te puedes imaginar eso? Por eso Salomón, cuando empezó a construir el templo, les dijo a los músicos, no dejen de cantar, no dejen de tocar el címbalo, la trompeta, el saxofón, no dejen de tocar el shofar, no dejen de tocar los instrumentos que mi padre hizo para glorificar la honra y la majestad de nuestro Dios. Y vemos aquí que al estar tocando, pasó algo sobrenatural. Dice, la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. La música tiende a producir que la gloria de Dios venga a un edificio hecho por manos humanas. Por eso en nuestro corazón tiene que estar el deseo de hacerlo. Y si ya se nos enseñó cómo hacerlo, ahora tenemos que impulsarlo. Versículo 14 dice, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Yo me imagino que estos músicos comenzaron a fluir en adoración espontánea a Dios. Cuando hay música espontánea, música profética en la iglesia, no solo que la estamos escuchando en una grabación, sino que la misma gente de la iglesia se está capacitando. Hey, padre de familia, tienes que impulsar a tus hijos a aprender a tocarle a Dios. Tienes que llevarlos, invertir tu recurso para que ellos aprendan a adorar a su Dios. Porque si no lo hacemos, no estamos dejando una marca en nuestras generaciones venideras. El tocar un instrumento es una gran disciplina. Por mucho tiempo yo les he dicho a mis hijos, tienen que aprender a tocarle a Dios, tienen que aprender a cantarle a Dios, tienen que aprender a cantarle al Señor.
tienen que depositar todas sus fuerzas en el canto, en la adoración. Y yo me gozo cuando comienzo a ver que las personas comienzan a evolucionar en esa área. A lo mejor tú ya estás grande y tú dices, bueno, ya se pasó mis años, ya no lo puedo hacer. Pero si tienes nietos, hay que impulsar a los nietos, hay que impulsar a los hijos. Hijo, ¿quieres formar parte de la alabanza? ¿Quieres tocar la guitarra? Vamos a meterte en una escuela de música. Vamos a ponerte a estudiar guitarra para que tú cantes. Hoy en día yo veo que muchos padres no hacen eso. No invierten en que sus hijos aprendan a tocar un instrumento para que la gloria de Dios descienda en el templo. Y tenemos que entender que Dios está buscando generaciones que lo adoren, generaciones que decidan cantar, tocar un instrumento. Yo conocí a un joven en Fresnillo, Zacatecas. El joven no tiene recurso económico para entrar a una escuela de música. Sin embargo, cuando yo lo conocí el año pasado, antepasado, no me acuerdo, el joven tenía un saxofón ahí en su casa. Y le dije, ¿tú lo tocas? Y me dijo, sí, yo toco el saxofón. Y le digo, ¿lo puedes tocar? Y lo empezó a tocar, híjole, de una manera impresionante. Y luego termina de tocar el saxofón y le digo, ¿quién te enseñó a tocarlo? Dice, nadie, porque yo no tengo dinero para ir a una escuela de música. Aparte, aquí en Fresnillo no hay una escuela que me pueda ayudar a ser un gran estudiante. Le dije, ¿cómo aprendiste? Dice, empecé a ver tutoriales en YouTube. Y esa es mi manera en que empecé a tocar el saxofón. Y ahora no solo sé tocar el saxofón, ahora vivo del saxofón. Es impresionante, el muchacho se va y toca adoraciones en el centro de Fresnillo con su saxofón y le empiezan a depositar billetes de a 100, de a 200 y con eso paga sus estudios. No trabaja en un trabajo secular, trabaja tocando adoración en el centro de Fresnillo. Qué impresionante cuando nosotros estamos decididos en convertirnos en un instrumento que adora al Señor. No hay oposición, no hay nada que me pueda detener. Debemos entender y debemos comprender que nosotros podemos convertirnos en una fuerza musical en nuestra iglesia. O podemos hacer que otros se conviertan en ello. Yo conocí personas que iban a la iglesia y decían, bueno, pues yo no tengo la capacidad para tocar un instrumento, ya no tengo tiempo para hacerlo, pero puedo invertir dinero para que un joven estudie la música. Y nosotros conocimos a dos jóvenes, ¿verdad?, que se les invirtió mucho tiempo y dinero para que ellos empezaran a tocar. Y se convirtieron en músicos, ¿verdad? Hoy en día uno de ellos toca con un adorador, ¿verdad?, que tiene muchos años adorando al Señor. Pero ¿qué hay detrás de eso, de ese músico? Hubo personas que estuvieron dispuestas a invertir. Si tú ves personas en la iglesia que quieren tocar un instrumento, pero no tienen el recurso para hacerlo, hey, ¿por qué no inviertes para que esa persona cante? ¿Por qué no inviertes de tu recurso para que esa persona vaya a la escuela y el día de mañana toque en la iglesia que tú estás asistiendo? Porque nuestras iglesias tienen y deben de tener ministerios de música y de adoración. Deben de tenerlo. Porque eso anima y motiva a la juventud de hoy en día. Yo he visto cómo los jóvenes se motivan y quieren cantar en un grupo de alabanza y su sueño es llegar y empezar a tocar la guitarra o tocar la batería. Conocí un niñito, ¿verdad?, chiquito, que no tenía el dinero para comprar una batería, sus padres no tenían el dinero, y le pusieron unos sartenes y ahí se ponía a tocar la batería. Hoy en día es un músico profesional que toca la batería en muchas partes del mundo. Entonces debemos entender que yo puedo hacer que las generaciones que vienen detrás de mí
se conviertan en grandes adoradores. A lo mejor no vas a ser tú, pero tú puedes hacer que otros lo hagan. A lo mejor para muchos ya nos pasó el tiempo, ¿verdad? Yo sigo tocando la guitarra, pero te soy sincero, yo el ministerio de música ya lo fui soltando y me fui dedicando más a la predicación. ¿Por qué? Porque yo quiero que las generaciones que vienen detrás lo comiencen a hacer, lo comiencen a hacer, lo comiencen a hacer. Entonces debemos entender que yo puedo convertir a las siguientes generaciones en generaciones de adoradores, de ministradores. Cuando somos firmes y tenemos la fuerza, podremos mantener la gloria de Dios en nuestras vidas. Todo esto lo digo. Cuando somos firmes y tenemos la fuerza, podremos mantener la gloria de Dios en nuestras vidas. Salomón se preguntó, vamos a Segunda de Crónicas 6:18. Salomón se hizo esta pregunta, y yo quiero que tú te hagas la misma pregunta que Salomón. Pero, ¿puede Dios habitar realmente en la tierra con los seres humanos? Si ni los cielos, en toda su inmensidad, puede contenerle, ¿cómo podría hacerlo este templo que he construido? ¿Cómo mi cuerpo va a sostener la gloria de Dios? Sabemos que la santidad debe ser firme, que la santidad debe de ser fuerte en mi vida. Debe haber tal convicción en mi vida que yo estoy decidido a no volver a caer en pecado porque amo a mi Dios. Y ese es un cimiento muy, muy tremendo en la vida de cada uno de nosotros. Yo me vuelvo firme, cuido lo que veo, cuido lo que hablo, cuido con quién me junto, porque soy un cristiano firme. Eso es una evidencia de nuestra vida en Cristo Jesús. Entonces, Salomón se hizo esta pregunta y no está de más si nosotros hacemos esta pregunta. ¿Cómo mi cuerpo puede sostener la gloria de Dios? Con santidad firme, con santidad fuerte, con integridad firme, con integridad fuerte, con obediencia firme, con obediencia fuerte. Así construyo un templo delante de mi Señor. Y por consiguiente, ese templo se vuelve físico, ¿verdad? Yo voy a la iglesia y hago que mi vida sea un ejemplo para la vida de otros que están llegando por primera vez. Yo tengo que impulsar a otros a convertirse en algo grande. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 2. Segunda de Crónicas 7:2. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Versículo 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Hemos visto la gloria de Dios, la nube, fluir en los templos, pero jamás hemos visto, imagínate, que la iglesia comienza a adorar a Dios, que ya tenemos músicos en el templo, que ya están adorando al Señor, y de repente desciende una columna de fuego. Eso no lo he visto yo, ¿ok? Porque dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel adoraban en el templo de Salomón y en el tiempo de adoración que David había construido, no solo descendía la nube, porque la nube es la preparación, bajaba una columna de fuego. ¡Wow! Eso no lo hemos visto. Y el día que lo veamos, yo creo que se nos va a poner la piel chinita. El día que veamos que la columna de fuego va a comenzar a bajar, nuestras vidas se van a quedar perplejas. No vamos a tener palabras. Por eso en nuestro corazón debe de estar el deseo
de preparar grupos de alabanza dignos de adorar al Señor. Que canten, que toquen la batería, que toquen el teclado, que vivan en santidad, que los tengamos revisados. No podemos poner a cualquier persona a adorar al Señor. Tienen que ser personas que se guardan para el Señor. Porque muchas de las personas que cantan hoy en día solamente siguen la artisteada, pero no siguen la gloria de Dios. No hay nube, no hay gloria, no hay columna de fuego. No podemos tener personas que van y tocan el púlpito, salen del púlpito y se van a la discoteca o se van a cantar a algún otro lugar que no es edificante. Tenemos que tener personas que adoran a Dios continuamente y que saben confiar en el Señor y que saben adorar al Señor con todas sus vidas, que son obedientes, pero detrás de un gran músico debe de haber grandes padres, padres que guían a sus hijos a ser obedientes a sus pastores, padres que no le chiquean a sus hijos el mal comportamiento, sino que los educan con una educación cristiana. Eso es algo que tenemos que entender. Estos músicos que cantaban los instrumentos que David había puesto para su Dios eran músicos que vivían en total santidad e integridad al Señor. Por eso bajaba la gloria, por eso bajaba la columna de fuego. Sabes, a mí Dios me dijo que iba a haber un avivamiento muy grande en México. Y dijo esto, fíjate bien, dijo esto. Cuando ese avivamiento se despierte, la gente vendrá a verme a mí, no vendrá a ver a un protagonista. Yo traté de visualizar eso. ¿Cómo? Y Dios me habló a través de una persona y me dijo, porque yo me apareceré en ese lugar. Y hoy puedo entender que el avivamiento que Dios va a traer va a ser a través de la adoración. Y va a haber una columna de fuego que la gente va a venir a ver a los estadios. Va a ser la aparición de la gloria de Dios. Por eso es un tiempo donde debemos de capacitar a nuevos adoradores que se apasionen por adorar al Señor, por alabar al Señor. Qué cosa tan majestuosa. Imagínate que se sube un joven a tocar la guitarra y empieza a cantar al Señor y luego empieza a bajar la gloria de Dios. Y luego detrás de este joven o ahí enfrente en el púlpito desciende una columna de fuego como la que vio Moisés, que empezó a quemar la zarza, pero la zarza no se consumió. Wow. Que empieza a bajar una columna de fuego, pero que los púlpitos de madera no se queman. Los instrumentos no se queman. Simplemente baja la columna de fuego y todos estamos adorando, mirando esa columna de fuego. Y toda la gente va con expectación a ver la gloria de Dios. Porque ya hemos visto polvo de oro, ya hemos visto diamantes caer, ya hemos visto personas siendo bautizadas por el Espíritu Santo, hemos visto personas rodar en el suelo, hemos visto profetas profetizar por nombre, hemos visto muchas señales, milagros y prodigios. Pero ahora nos toca mirar la columna de fuego que va a descender en tiempos de alabanza y adoración. Por eso el Señor quiere que nosotros impulsemos a nuestros hijos a adorar. ¿Por qué? Porque Él quiere que su nombre sea glorificado en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Por eso tenemos que construir, no el templo primeramente, sino construir esto. Grupos que alaben al Señor, que lo adoren, que lo glorifiquen en santidad, en integridad, que aparten su vida, su cuerpo del mundo y que se dediquen 100% al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Sabes? Yo me gozo. Y
Y lo hago porque yo te quiero decir que eso está en mi corazón. A veces me he levantado en las noches y voy a los cuartos, al cuarto de mi hijo, sin que ellos se den cuenta, y los veo que están adorando a Dios. Están adorando a Dios con sus audífonos, cantando en la madrugada, adorando a muy temprano, antes de levantarse para bañarse para la escuela, están adorando al Señor. Y eso me pone a mí, ay, hijo, yo voy y me asomo y me pone la piel chinita. Y lo único que hago es que llego a mi cuarto y empiezo a llorar y le digo, Señor, gracias porque ellos te están adorando. Si ni siquiera yo, diciéndoles que lo hagan, ellos lo están haciendo, porque te están conociendo. Y eso es algo que nosotros tenemos que mirar y supervisar en nuestras generaciones y en nuestros hijos. Tenemos que permitir que nuestros hijos adoren al Señor. A lo mejor nuestro tiempo ya pasó, pero ahora es el tiempo de ellos. Es el tiempo para que ellos tomen al Señor como nosotros no lo tomamos en el tiempo, porque no lo conocíamos, porque no teníamos a alguien que nos enseñara. No teníamos a alguien que pudiera invertir en nosotros para que tocáramos un instrumento y le cantáramos y lo adoráramos. Y yo tuve que aprender a tocar la guitarra de manera lírica. Yo me fui y me compré una guitarra de 120 pesos. Y yo tocaba la guitarra y no se entendía lo que estaba tocando. Pero yo duraba horas tocando la guitarra. Yo veía la gloria de Dios descender a mi cuarto mientras tocaba la guitarra. Fue una ocasión que fui a predicar a un lugar que me dieron una ofrenda muy grande, muy generosa. Yo regresé a Juárez en ese tiempo y me fui al Paso y me compré una guitarra muy bonita. Mi primera guitarra, ¿verdad? Que casi me la acabé cantando y adorando al Señor en el mercado. Fue mi primera guitarra acústica. La primera guitarra donde yo aprendí a adorar al Señor. Y yo aprendí a cantar con esos cancioneros. Nunca fui a una escuela de música. Pero por Dios, hagamos que las generaciones que vienen detrás de nosotros puedan conocer eso. Puedan conocer lo que nosotros no conocimos. Tú puedes ser un precursor, un motor para que grandes adoradores se levanten en el futuro. Descendió fuego, ¿puedes imaginar eso? Yo quiero ver fuego descender en la iglesia, pero no para que se queme. Quiero ver fuego que va a descender. En una ocasión, estábamos en una congregación y estábamos adorando al Señor. Bien tremendo se sentía la presencia del Señor. Y de repente salió un joven gritando, fuego, fuego, y todo, gloria a Dios. No, se estaba quemando la cocina. Se empezó a quemar la cocina y empezó a salir mucho humo. Y cuando empezó a gritar, fuego, fuego, todos empezaron a decir, oh, gloria a Dios. Pero no te estoy hablando de un fuego que consume un lugar literalmente. Te estoy hablando de un fuego que desciende de lo alto y nos muestra que Dios hará grandes cosas. En el versículo 4 dice, entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, y los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido ahí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho,
No podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días y con él todo Israel, una gran congregación desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Hoy fui a predicar el otro día a un lugar y yo me quedé muy contento e impactado. Una niña trae un canasto con instrumentos, címbalos, maracas, panderos, como 20 instrumentos. Y mientras está la alabanza y la gente está aplaudiendo, pasa con su canasto repartiéndole instrumentos a la gente. Y la gente agarra su pandero, agarra su sonaja, agarra y empiezan a tocar al Señor, no solamente con las palmas, sino que empiezan a hacer ruido al Señor. Yo veía a la niña y terminaba la alabanza y luego la niña iba y recogía todos los instrumentos. Después hablé con el papá y le dije, oye, tu niña, qué bonita. La niña tiene como 6 o 7 años. Dice, no, dice, la niña me pide que la lleve a comprar los instrumentos y los cuide, los limpia. Dice, ella es bien cuidadoso con los instrumentos que están en la casa del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Que en una base tan sencilla, los padres puedan enseñar a sus hijos e invertir un valor en amar los instrumentos del Señor a los hijos. Porque eso es como se consagra una generación. Consagra a tus generaciones delante del Señor. No es perder el tiempo consagrar a nuestras generaciones. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 8, versículo 1. En un periodo de 20 años, Salomón construyó el templo del Señor. 20 años duraron alabando de esa manera que estábamos leyendo en el capítulo 7. 20 años. Niños alabando al Señor, niños adorando al Señor, levitas enseñando a las generaciones siguientes. Eso tenemos que tener en la iglesia. Jóvenes que pasan, niños que empiezan a tocar, niños que empiezan a adorar al Señor. 2 de Crónicas 8. 2 de Crónicas, capítulo 8, verso 1. Después de 20 años durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel. Después vino Salomón a Hamat de Saba y la tomó. ¿Cuándo vienen las conquistas? Cuando le damos importancia a la alabanza, a la adoración. El edificio no se construyó antes de la alabanza. Debemos edificar grupos de alabanza en nuestro territorio, en nuestras iglesias, en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Oh, porque ahí es donde Dios comienza a hacer cosas grandes. Ahí. Las claves para un ministerio próspero es, número 1, con eso termino, mantenerte fiel a la misión del ministerio. Mantenerte fiel a la visión de tu pastor. Ahí comienza Dios a prosperar los ministerios y ahí comienza Dios a prosperar las familias y Dios comienza a hacer todo ahí. Siguiente. Mantente abierto a las innovaciones. Mantente abierto a las innovaciones. Terminamos con Lucas 2:49. Y perdón, vamos a leer otro versículo. Lucas 2:49. ¿Cómo llamó Jesús a la obra de su Padre? Vamos a ver. Lucas 2:49. Jesús le dio un nombre a la obra. Lucas 2:49. Dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
Jesús a la edad de 12 años, a la edad de 12 años, entendió, bueno, no malentiendas el concepto de negocio. No es un lugar donde ganas y generas, es un lugar que está abierto a la innovación, al crecimiento y a la prosperidad en todas las áreas. Jesús llamó el reino de Dios negocio. Ahora vamos a ver en el verso siguiente. No empleamos métodos humanos, mantenemos la visión y la misión de Dios para nosotros. Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos 16, 14. 16, 14. Lo tenemos así. 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Tú y yo tenemos que creer por lo que tenemos, por la misión y la visión que Dios ha dado. La misión que Dios ha dado y la visión que Dios ha dado de estar en una iglesia y de ser pastoreados, de plantar iglesias y de hacer crecer una iglesia grande, es injertarnos en la visión de nuestros pastores, porque eso es fe. ¿Me estoy explicando? Porque no queremos que Dios nos vaya a reprochar nuestra incredulidad y dureza. Versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A pesar de que Jesús les reprochó, los envió a predicar. Versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Versículo 18, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y después que el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Veamos aquí que los apóstoles comenzaron a construir el templo del Señor a través de su fe, a través de su alabanza, a través de su adoración. Dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. La comisión que Dios nos ha dado es la construcción y son los cimientos del ministerio. Por eso nosotros tenemos que estar abiertos a creer que el lugar que Dios nos puso, Él lo hizo. Él te puso en este ministerio con un propósito. Él te puso en esta iglesia con un propósito. Centro Cristiano de Avivamiento es la iglesia, dice el Señor, en la que yo te he puesto. Establécete en la misión, establécete en la visión, impulsa a tus generaciones, impulsa inclusive a los niños que no son de tu apellido, a los niños que van a la congregación, invierte en ellos para que me adoren, porque esos son los cimientos de un ministerio. Los niños, los adolescentes, esos son el cimiento. Comenzamos a impulsar a los niños a adorar al Señor. Ellos son los que van a comenzar. Ellos son los que van a empezar a adorar. Ve a un niño cuando está en la iglesia, cómo presta atención. Oh, es impresionante. Cuando los padres los llevan a la iglesia y se dedican al Señor, y nosotros somos pacientes con esos pequeños y los amamos, estamos edificando una vida completa. Por eso los adultos tenemos que darle mucha seriedad a los niños. Si tú ahorita estás sirviendo con niños, no lo veas como cansado. Invierte lo mejor de ti en ellos, porque eso es ser firme y fuerte.
Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Somos columnas. Somos columnas que levantan templos mejores que los templos de Salomón, que el templo de Salomón. Yo soy una columna para los niños. Yo los impulso a que se conviertan en edificios de alabanza, que se conviertan en ministerios de alabanza y adoración. Padre, yo quiero invertir en aquellos que te aman, en padres que tienen hijos que están llevando a sus hijos a la iglesia. Que no tienen recursos, pero que yo los voy a apoyar para que te adoren en el templo, en la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Cimientos de un ministerio. Así se llama este mensaje. Cimientos de un ministerio. Sabes, esto es algo que Dios quiere hacer en nuestros ministerios, en nuestras vidas y a través de nosotros. ¿Sabes qué? Yo creo que es el tiempo de empezar a generar sobre estas generaciones la inquietud de adorar a Dios, de alabar a Dios con címbalos, con guitarras, con instrumentos, con sonidos que glorifiquen al Eterno. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a dar tiempo para que nos digas qué fue lo que sentiste con esta palabra. A ver, Adriana, dinos, ¿qué nos puedes explicar acerca de esta palabra que hoy hablamos de cimientos de un ministerio? Pues hola, buenas tardes. Buenas tardes. Para mí, la alabanza y la adoración se me hace que es lo más importante de un servicio. Cuando en el tiempo que yo estuve en la alabanza me enseñaron cómo guardar tu vida en santidad y cómo es algo tan importante para que la gloria de Dios baje en un servicio. Y para mí esto se me hace tan importante porque pues enseñar a las generaciones que vienen, mejor ya nuestro tiempo ya pasó, pero a lo mejor impulsar a las nuevas generaciones a adorar a Dios, buscar la presencia de Dios, a vivir una vida en santidad, porque es difícil, pero sí se puede, o sea, buscar la presencia de Dios es lo más importante. Entonces este tema se me hizo tan importante, el recalcar la alabanza y la adoración, que es algo que a mí me gusta mucho, y entonces me gustó mucho este tema, muy interesante y de bendición. Gracias. Cimientos de un ministerio, aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Cimientos de un ministerio que va a producir en el futuro. Gloria a Dios. Le doy gloria al Señor por esta plática, ¿verdad? Sabes, en la mañana este tema se fue dando en mi corazón y lo fui desarrollando y el Señor me fue mostrando. Tú quieres una iglesia grande, quieres un ministerio que impacte la ciudad, crea un ministerio de alabanza que me adore, un grupo de alabanza que me glorifique y que me toquen instrumentos de mi presencia, y entonces verás mi gloria y verás la columna de fuego. Entonces fue una revelación para mi vida. Fue una revelación que hoy te quiero dar en este día. Es importante que nuestras plataformas, nuestras vidas estén llenas de adoración. Podemos ser David, ¿verdad? Yo a veces, no siempre, a veces agarro mi guitarra y me pongo a cantar a solas. Yo con mi guitarra, a veces me ha tocado ir a iglesias donde de la nada me ponen a tocar la guitarra y me ponen a cantar. Y digo, Señor, ya tengo mucho que no le centro tiempo al tocar la guitarra o a cantar. Y el otro día, mientras estaba cantando en una iglesia, un ministro se acercó a mí y me dijo, yo no sabía que cantabas. Digo, no, porque pues nadie sabe. Y me dijo esto, dice, nunca dejes de adorar al Señor,
Dice, Dios te dio esa voz y te dio esa habilidad para tocar la guitarra. Síguelo adorando, aunque muchos te hayan criticado y te hayan juzgado. Cántale al Señor, porque muchos serán bendecidos a través de tus cantos. Y yo me fui a mi cuarto y comencé a llorar porque esas palabras ministraron mi corazón. Así es que a lo mejor hemos dejado algo, pero es tiempo de volver. Es tiempo de centrarnos, porque haremos que la gloria y la columna de fuego descienda a través de la adoración y del canto al Señor. Hoy yo me lo puedo imaginar. Sabes, hoy me vino una revelación en cuanto a la alabanza y la adoración, y que tenemos que enfocarle más de nuestras fuerzas a este ministerio de alabanza y adoración. Tenemos que ver a nuestros jóvenes cantarle al Señor en la plataforma. Tenemos que hacer que eso suceda en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias en este momento, Dios. Te pido que esta palabra traiga fuerza a los corazones y vida al espíritu. Que, Señor, así como hoy nos has hablado esta palabra de manera profética, y así como el templo fue construido, pero sin antes haber formado un grupo de alabanza y de adoración que hizo que descendió tu gloria, y 20 años para la construcción de un templo con sus mejores diseños y su mejor arquitectura. Así, Señor, aceptamos lo nuevo para nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario antes de terminar? Por favor, hágalo el día de hoy y estaremos terminando esta reunión. Amén. Hermana Sonia, adelante. Hermana Sonia, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Buenas Pues tardes. me gustó mucho esta plática y se la agradezco a usted, se la agradezco al Señor, porque esto nos confirma algo que veníamos sintiendo mi hija Iris y yo, ¿verdad? En esta Navidad nosotros, en lugar de regalar juguetes a bueno, yo ya soy bisabuela, a los niños de ella, que son sus nietos, mis bisnietos, les regalamos instrumentos. Entonces me sentí muy contenta una vez que nos mandaron un video, el yerno de mi hija le mandó un video de uno de mis bisnietas que está tocando la guitarra y alabando al Señor, tocando la guitarra que le regalamos en Navidad. Sin tener clases de guitarra, ellos agarran los instrumentos, la batería. El chiquito de 3 años toca la batería y se me hace tan hermoso, tan curioso, que alaba al Señor con la batería, y la niña con la guitarra. Tan bonito que se me hizo ese video. Y pues gracias a Dios, porque esta plática a mí me confirma eso que yo venía sintiendo, ¿verdad? Y gracias a Dios, le agradezco a usted por esta plática, pues más que una pregunta o algo, es un testimonio de eso que estaba en nuestro corazón. Y así es. Gracias, pastor, por esta plática, y gracias a Dios y a todos ustedes. Amén. De hecho, creo, hermanos, que detrás de esa capacidad de los niños están los padres. Si los padres son buenos tutores y los discipulan bien y los instruyen a adorar al Señor, wow, esos niños van a producir algo grande en esas congregaciones. Amén. 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 Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Wow, qué ejemplo, ¿verdad? Entonces, cómo Dios está hablando, y esto viene del corazón de Dios, está escrito en Crónicas, significa que Dios quiere que lo hagamos, ya. Dios quiere que lo hagamos. Dios quiere no solo que invirtamos en el instrumento, sino que hagamos que nuestros hijos empiecen a cantarle al Señor. Y estemos detrás de ellos. Impulsémoslos, animémoslos, ¿verdad?
A veces mis hijos me piden que les compre partes de sus instrumentos y créamelo, los instrumentos son caros, las partes son caras, las cuerdas, ¿verdad? Hace unos días mi hija me pidió que le comprara el alma del violín. Híjole, cuando fui a preguntar estaba caro, ¿verdad? 300 pesos el alma del violín, un pedazo de maderita así. Y yo se lo entregué, hija, tú lo sabes poner, sí, yo ya sé ponerlo. Oye, eso me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque ya está conociendo su instrumento, ya sabe poner las cuerdas, ya quiere aprender bajo, ya está aprendiendo teclado, hijo, ya toca el teclado, hija, ya está cantando. Ambos están metidos, todos los días están ensayando, están tocando, se juntan a cantar, se juntan a adorar al Señor. Y esto ya tiene meses. Y eso me goza, me alegra. Otra de las cosas que les enseño es que tiene su instrumento, usted lo tiene que limpiar, lo tiene que cuidar, le tiene que dar mantenimiento, lo tiene que cuidar como algo muy preciado de sí mismo. Y es estarlo macheteando, estar detrás de ellos hasta que lo logren. Porque si no estás detrás de ellos, van a terminar arrumbando el instrumento, lo van a olvidar o se van a poner a tocar algo que no glorifica al Señor. Entonces tú tienes que estar detrás de ellos y recompensarlos cuando hagan las cosas bien. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios honra. Otra vez que le entregué la partecita, el Señor me dice esto: no viene de tu mano, viene de mi mano a la mano de tu hija. Y le dije a mi hija, esto viene de la mano de Dios. Ponle esa parte a tu instrumento. Y fue y se lo puse. Pero eso me alegra que quieren seguir aprendiendo más, que están bien motivados con los instrumentos, que están bien contentos con los instrumentos. Y eso me gusta, porque eso era algo que yo le pedía al Señor y a fin de cuentas lo estoy viendo y me goza. Y tenemos que gozarnos, impulsarlos, y veremos la nube, veremos la columna de fuego y veremos la manifestación del Señor. Demos gloria a Cristo Jesús. Gracias. Bueno, hoy nos despedimos. Les amo en el amor de Cristo. Les felicito por haber estado en esta plática y les amo. Gracias a Dios por sus vidas. Y sé que cada uno de nosotros haremos nuestra parte. Haremos nuestra parte. Hey, el otro día estuve en un ministerio de alabanza donde no estaban nada entonados, pero los niños estaban tocando, los jovencitos estaban cantando. No estaban entonados, pero ya los tienen en el altar. Y qué bonito poder motivar a nuestras generaciones a hacer algo así. Hay que gozarnos. Dios tiene cosas grandes para los que vienen atrás de nosotros. Bendecimos y bendecimos a nuestros niños congregantes. Bendecimos a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a tus hijos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Les amo. Amén. Dios les bendiga a todos. Les amo y seamos ejemplo para lo que viene, para los que vienen, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Bye bye. Amén. Gracias, amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones.